Cuando vemos una publicidad para que compremos un producto o utilicemos un servicio, sabemos que el propósito es, precisamente, que compremos ese producto o utilicemos ese servicio. Sin embargo, cuando escuchamos una noticia, pensamos que lo que vemos es cierto y no nos imaginamos que pueda ser un medio para convencernos de algo. Esto se logra mediante operaciones psicológicas, resultante del estudio de la psicología de masas, en el que se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en los países centrales para su desarrollo. Aunque parezca novedoso, las operaciones psicológicas tienen una larga historia, pero hoy nos vamos a remitir a las formas modernas de campaña, donde podemos encontrar sus bases en la tarea de tres hombres clave: Ivy Lee, Walter Lippmann y Edward Bernays. La propaganda es la forma en la que la élite se comunica con el público, dice Jon Stewart en Cyborg, un documental que cuenta con la participación de intelectuales como Noam Chomsky, Howard Zinn y Michel Parenti, que documenta la historia de la propaganda en Estados Unidos y su aplicación tanto política, militar y de consumo. Cuando la Standard Oil de John Rockefeller sufre una crisis de lo que hoy denominaríamos su imagen pública por una serie de represiones que realizaba una Guardia Nacional mantenida y dirigida por este megamillonario, y luego de reprimir una protesta obrera con un saldo de 19 muertos, la compañía determina que hay que cambiar la imagen pública que estaba aumentando la resistencia popular. Para ello, Ivy Lee fue contratado para que con su nueva propuesta lo consiguiera. Lee, además de recomendarle que realizara donaciones públicas a Rockefeller, filtra a la prensa que le aconsejaba a la compañía lo siguiente: di la verdad, porque tarde o temprano el público se dará cuenta de ella de todas formas. Y si al público no le gusta lo que estás haciendo, cambia tus políticas y alíñalas con lo que el público quiere. Por supuesto, la estrategia era convertir este rumor en algo creíble, y la forma en que se difundía la noticia creaba una falsa sensación de las intenciones de la Standard Oil. El éxito fue la recompensa. Tal vez no de la manera completa que se hubiera querido, pero marcó un mojón del que de ahí en más sería un avance de las operaciones de este tipo. En el plano militar, Lee consiguió que la población percibiera la necesidad de entrar en guerra durante la Primera Guerra Mundial. La campaña antialemana le permitió al gobierno de Woodrow Wilson conseguir su objetivo de que Estados Unidos participe en la guerra para conseguir beneficios económicos y geopolíticos. El segundo de los creadores de la propaganda moderna a los que nos referiremos es el intelectual Walter Lippmann, famoso por ser el inventor del término Guerra Fría y por expresar que los estadounidenses eran una manada que debía ser dirigida por una clase especializada cuyos intereses iban más allá de la localidad. Esa clase especializada son los tecnócratas, que deberían hacerse cargo de las administraciones más allá de las elecciones y los políticos de turno. Su trabajo fue tan exitoso que hoy en día esos especialistas son los burócratas que dirigen la economía, la educación, la salud o lo que se nos ocurra desde organismos internacionales y en puestos claves en las administraciones locales, logrando que nos parezca natural que así sea. Ese es su gran éxito. Estos notables expertos son educados en universidades que las empresas de multimillonarios han construido o sustentado. El modelo del neoliberalismo actual es un claro ejemplo de cómo se crea una tecnocracia universitaria que con criterios poco científicos creen en una serie de teorías económicas que la práctica ha demostrado que son equivocadas. Lippmann sostiene que el papel del periodismo en esta conformación es clave y lo considera como un trabajo de inteligencia que impone las políticas públicas a seguir por las masas. La realidad hoy cruelmente nos muestra lo acertado de sus planteos. El último de esta trilogía es Edward Bernays, seguramente el más conocido de los tres, sobrino de Sigmund Freud. La revista Time lo contó entre las 100 personas más influyentes del siglo XX. Bernays, un estudioso de la mente, es quien estableció la relación entre el deseo inconsciente y la publicidad. Si entendemos el mecanismo y los motivos de la mente grupal, entonces ¿no es posible controlar y regimentar a las masas según nuestra propia voluntad sin que ellos lo sepan?
La reciente práctica de la propaganda ha probado que es posible, decía Bernays con absoluta razón. Seguramente su primer éxito fue lo que le abrió las puertas. En una sociedad donde estaba mal visto que las mujeres fumen, era una traba para el crecimiento de la venta de cigarrillos. Philip Morris le encargó una campaña para aumentar sus ventas y los resultados fueron tan asombrosos que aún nos sorprenden. Para sus fines, consideró la necesidad de cambiar la imagen negativa del cigarrillo por una sofisticada y liberadora. Contrató a un grupo de esbeltas modelos y les indicó que sacaran juntas sus cigarrillos a su orden y fumaran ante el público. La prensa estaba convocada y esperaba el espectáculo que Bernays denominó hábilmente Antorchas de Libertad. Bernays sabía que había surgido un movimiento feminista que luchaba por la igualdad de las mujeres y se dio cuenta de lo importante que resultaba utilizarlo para sus fines. Y logró que las mujeres asociaran feminismo, liberación y fumar, introduciendo al consumo del tabaco a millones de mujeres que luego lo pagarían con su salud. Bernays creó el sueño americano. La industria de posguerra necesitaba ávidamente mercado de consumidores, y estos estaban saturados porque ya los estadounidenses estaban en posesión de todo lo que necesitaban materialmente para vivir. La solución fue despertar el deseo de consumo como una forma de satisfacción personal, asemejando el estatus social con símbolos, marcas y objetos. El vaciamiento espiritual que trae aparejado el materialismo era funcional a sus intereses, porque hacía que la compra de objetos sea incesante, pues la satisfacción que proporcionaban era de poco tiempo y requería una nueva compra. Esas fueron las bases de la sociedad moderna que Occidente expande por el mundo y que hoy vemos que simboliza su felicidad en salir de compras, no sabiendo que al poco tiempo deberá repetir sus acciones porque se crea un mecanismo adictivo que necesita siempre ir por más. Pero si estos mecanismos servían para vender un producto, también se podrían hacer con una idea, y así la United Fruit Company lo contrató para realizar una campaña que culminó con la caída del gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, convenciendo a los estadounidenses que era un peligroso dictador comunista. La manipulación consciente e inteligente de hábitos organizados y de la opinión de las masas es un elemento importante de una sociedad democrática. Aquellos que manipulan estos mecanismos desapercibidos de la sociedad constituyen el gobierno invisible, que es el verdadero poder de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas mayormente por hombres que nunca hemos visto, escribió Bernays en 1929. La democracia es la superstición de nuestros tiempos, decía Jorge Luis Borges. El mundo moderno aprendió cómo manejar la opinión pública. La necesidad de rectificar el lenguaje, modificar términos y significados, resultan una pieza fundamental en la idea de manipular el pensamiento. En su novela 1984, George Orwell nos muestra cómo la neolengua es una de las bases que permite manejar las masas. La realidad actual tiene algunos inquietantes parecidos. Hoy no hablamos neolengua, pero sí sabemos que hay términos que son políticamente correctos y otros que no. Lo asombroso es que muchos de quienes tienen sentimientos anti-establishment, que se sienten revolucionarios en sus ideas y pensamientos, en realidad responden a estos laboratorios de operaciones psicológicas que están en los países centrales y son financiados por los personajes más poderosos del planeta, que nos dicen cómo debemos pensar, cómo actuar, cómo sentir. El sistema democrático de corte occidental no escapa a la regla. Nuevamente, Noam Chomsky nos dice que en su país los ejercicios de marketing se llaman elecciones y nos hace notar cómo la campaña de Barack Obama fue premiada por la industria del marketing como la mejor campaña del 2008. Casualmente o no, fue financiada por gigantes financieros como Goldman Sachs y ya sabemos cómo se está paliando el tema de la crisis con ayudas a los bancos que paga toda la sociedad. Las operaciones psicológicas pueden hacernos creer que un presidente puede ser antisistema solo por su color de piel. Sirven para apoyar, pero también para destruir. Hoy vemos cómo gobiernos populares en Latinoamérica tienen serias dificultades para comunicar sus éxitos económicos y sociales, mientras son hostigados hasta por quienes, paradójicamente, se ven beneficiados con sus políticas. Pero no es solo patrimonio de nuestra región. Actualmente se generan primaveras que son aplaudidas por millones y terminan en desastres calculados.
Antiguas superpotencias como Rusia retoman su papel de peligro para las sociedades occidentales, o una China que durante sus más de 5.000 años de historia nunca fue expansiva, hoy se presenta con ambiciones de dominar el mundo. Si nos preguntamos por qué el mundo está como está, las respuestas son muchas, pero hay una, las operaciones psicológicas, que debemos incorporar. Estas campañas psicológicas, que pueden influir en el ánimo de las masas de manera muy precisa, causar euforia, esperanza, depresión o desánimo, aceptar pasivamente políticas injustas o hacer revoluciones, han logrado que voluntariamente aceptemos lo que quieren de nosotros.